Abre tu Biblia en el Salmo 40, hermanos. El Salmo 40. Gloria a Dios. Bendito Dios de Abraham. Gloria a su nombre. ¿Lo tienes, hermano, hermana? Vamos a leer solamente el versículo 4 del capítulo 40 del Salmo. ¿Lo tienes? Dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Una vez más, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Si tú te fijas, hermano, hermana, este salmo es de David. Pero David era un hombre ungido. Era un profeta también. Él conocía a Dios, sabía quién era su Dios. Medita en esto que te voy a decir. ¿Por qué dice bienaventurado el hombre que pone su confianza en Jehová? Cuando tú no conocías a Dios, ¿en quién tenías puesta tu confianza? El hombre tiende a poner su confianza en otras cosas. Tiende a poner su confianza en su habilidad, en su fuerza, en su inteligencia, en su fuerza. Hay quienes tienen puesta su confianza en su trabajo. Si estás aquí. Hay quienes se queman las pestañas porque su confianza está puesta en sus estudios para obtener un diploma, para obtener un título. Dios conoce el corazón del hombre y sabe que esa es la tendencia del hombre. Por eso, el que tú hayas sido escogido, eres afortunado. ¿Sí me entiendes? Tú eres afortunado y Él te va a enseñar de una u otra manera, te trajo al camino de Él. Pero Él quiere que tú vayas dejando de confiar en aquellas cosas que ponías tu confianza aún en ti mismo. Él quiere que tú pongas tu confianza en Él. En la situación más difícil, en el momento más duro, más difícil, tu confianza debe de estar puesta en Él. La palabra de Dios dice, hay un canto que dicen: ¿de dónde viene mi socorro? ¿De dónde viene el socorro del hombre? ¿Verdad que dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra? Sabía que nadie más lo podía socorrer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Cuando el hombre confía en sus cosas, cuando el hombre confía en el hombre, cuando el hombre confía en sus fuerzas, en sus habilidades, está metido en un problema. Porque tus fuerzas se te van a acabar. Porque la habilidad tuya se te va a acabar. Porque de aquello que te afanas para obtener posesiones, casa, terreno, lo que sea, dejarán de ser. Son cosas vanas.
Normalmente el hombre que pone su confianza se olvida de Dios. El que pone su confianza en esas cosas, las cosas terrenales, en su propia persona. Dios te trajo este camino para que tú aprendas a confiar en Él, a caminar en Él. Es verdad que va a haber situaciones difíciles que te van a costar porque no estás acostumbrado. Pero si tú quieres, Él te va a llevar por un proceso en el cual tú aprendas a confiar en Él. Sería mucho mejor que con el consejo de la palabra tú aprendieras a confiar en tu Dios. ¿Sí entiendes? Abre tu Biblia en el libro de Jeremías capítulo 17. Vamos a leer del versículo 5 en adelante. Lo tienes. Jeremías capítulo 17, versículo 5 en adelante. Hoy en día los cristianos están padeciendo, les cuesta caminar en el camino de Dios porque no han aprendido a confiar en su Dios. Cuando escuchamos la parábola, cuando nuestro Señor Jesús habla de la parábola de si las aves de los cielos que no siembran ni guardan en granero, que dice la palabra que Él las sostiene, Él les da su alimento. Y dice, ¿qué no valéis tú? ¿Qué no valemos más nosotros que esas aves? Claro que sí. Porque entonces el hombre está desconfiando de que se le va a acabar, que le va a faltar. Si tú estás en el camino de Dios y confías en Dios y andas buscando hacer la voluntad de Dios, no te da falta de ningún bien. Esa es su promesa. Yo le he creído, no sé si tú la crees. Mira, y ahorita vamos a ir a leerlo para allá, pero vamos a leer ahorita 17:5, ¿lo tienes? Así ha dicho Jehová, ¿qué dice? Maldito el hombre que confía en el hombre. Mira, hermano, hermana, hay quienes han torcido esta palabra. La han torcido. ¿Por qué digo esto? Porque cuando leen esta palabra dicen, no, entonces yo no voy a confiar en el pastor. ¿Sí me entiendes? No está hablando eso. Si tú confías en mí en vez de Dios, si tú pones tu confianza en mí, la confianza que le tienes que tener a Dios, entonces si eres maldito, andas mal. ¿Sí estás entendiendo? No puede caminar a una iglesia sin confiar en su Dios y confiar en los que puso el Señor. Claro, hay un límite. ¿Sí me entiendes? Yo no te puedo salvar. No puedes confiar en mí que yo te voy a salvar. ¿Sí estás aquí? Tú puedes confiar en mí en cuestiones de conocimiento de la palabra, que te voy a dar un consejo para que tú recibas ese consejo. Pero no pongas tu mirada en mí como si yo fuese Dios. Si un milagro sucede, no es por mi mano, por del hermano de mi hermano. ¿Sí entiendes? Cuando el apóstol Pedro, el apóstol Juan oraron por aquel que ponían que no podía caminar a la entrada de la iglesia, la hermosa. Oraron por él, se levantó y entró. ¿Cómo entró al templo? Saltando, ¿verdad? De gozo. Y todos estaban sorprendidos y miraban a Pedro y a Juan como si ellos eran como Dios. Pero Pedro les dice, hey, deténganse. ¿Por qué nos miran de esa manera como si nosotros hubiéramos hecho esto? Esto que ustedes han visto es aquel que ustedes crucificaron por el nombre de él. O sea, Jesús lo hizo. ¿Entiende? Pedro sabía, no puedes tú darle la honra, la gloria al hombre. Es la honra y la gloria es para Dios. Sí,
Al que honra, honra. Hay que honrar. Al que respeto, respeto. ¿Sí estás aquí? Maldito, entonces, el hombre que confía, ¿qué dice? En el hombre. Tú no debes de poner toda aquella confianza en tu patrón, en cualquier hombre, como si fuese Dios. Tu confianza debe de estar de donde viene tu socorro. ¿De dónde viene tu socorro? De Jehová. Si estás aquí, mira lo que sigue diciendo. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón, ¿qué hace? Se aparta de Jehová. ¿Qué dice que pone por su brazo? Confía en su fuerza, confía en la fuerza del hombre. ¿Sí me entiendes? Es maldito aquel, porque ¿quién es el más fuerte aquí? Humanamente, ¿quién es más fuerte? Por fuerte que seas, Dios nomás te toca algo que pasa contigo. ¿Cuántos les ha dado la gripa? ¿Y cómo quedaste? ¿Cuántos quedaron en cama? Entonces, ¿dónde está tu habilidad, tu fuerza? Que tiene el hombre tanta confianza en sus fuerzas. ¿Sí estás aquí? Por eso, aunque tú veas a aquel que está así grandote y que hizo ejercicio y se le hincharon los músculos, ¿qué es? No es nada. ¿Qué podrá hacer ese hombre contra un toque de Dios? ¿Sí estás aquí? Entonces, uno no debe poner su confianza en las fuerzas de uno o del otro hombre. ¿Sí me entiendes? Y sigue diciendo lo que le va a suceder al que ponga su confianza. Dice: será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Cuando dice de esta manera, hermano, habitará en el desierto. ¿Qué será? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Qué simboliza ese desierto? Vacío, solo. ¿Sí me entiendes? No hay ese gozo en su corazón, el gozo de Dios. Porque el hombre, mientras sale así y se infla y camina hinchado así y sale así, o sea, el área que sea, cuando está solas, empieza a trabajar su corazón, su mente. Se siente solo, seco, se siente miserable. Y me ha tocado ver testimonios de hombres que fueron artistas del mundo, que ganaban millones y millones de dólares. Se querían quitar la vida. Y cuando conocieron al Señor Jesús, dejaron todo. Dejaron todo. O sea que ni la fama, ni el dinero, ni los carros de lujo, ni las propiedades les sirvió para llenar ese vacío. Como en el desierto solo se sentía. ¿Sí estás acá? En el desierto sin agua se está muriendo. Ese árbol se está muriendo, esa persona. ¿Sí entiendes? Gloria a Dios. Dice el 7. Bienaventurado el varón que confía en Jehová. Pon mucha atención. ¿Quieres ser bienaventurado, hermano, hermana? Confía completamente en tu Dios. Aun cuando no traigas en tu bolsillo nada y pienses que ya se olvidó Dios de ti. No, Dios está ahí. Cuando te corren de un trabajo, si es que te corren, no te sientas. Dios te está por abrirte otra puerta más grande. Pero tienes que aprender a confiar en Dios, porque si no confías en Dios, cuando te corren, vas a hablar, vas a decir, vas a querer pelear, vas a querer demandar. Si estás aquí, vas a querer hacer cosas que hace el hombre terrenal, que no conoce el hombre natural, que no conoce a Dios.
Pero cuando tu confianza está en Dios, Señor, tú sabes lo que tú haces. ¿Sí me entiendes? A mí me tuvo que llevar el Señor a una situación de esa manera para aprender a confiar en Él. Y en la situación difícil, ¿a quién acudo? ¿A quién acudes? ¿De dónde viene mi socorro? De Jehová. ¿Sí me entiendes? Es el Señor en el cual ha restaurado en aquellos momentos de angustia mi corazón. ¿Sí me entiendes? Él se llevó toda angustia. Por eso puedes tener paz, por eso puedo tener paz. Pero si tú no estás confiando en Dios, no conocerás, no tendrás esa paz. Serás un cristiano, pero sin paz. Tú tienes que aprender a confiar en tu Dios. Aunque la situación esté totalmente torcida, chueca por allá, y dices, no, Dios ya no me escucha. Yo te voy a decir, Dios no está sordo. Dios escucha. Mejor analiza si tienes que corregir, arrepentirte, hacer cuentas con Dios. Haz cuentas con Dios y espera en Él. Espera en Él. Haz tu parte, que Él va a hacer la suya, pero no es al tiempo tuyo. No te olvides que Dios no es tu mandadero y no es al tiempo que tú quieras. Dios tiene un tiempo y el tiempo de Él es perfecto. Si estás acá, no comas ansias, no te aceleres. El que confía en Jehová tiene que estar tranquilo, porque depende de Él. Si estás aquí, en las situaciones más difíciles, escuchamos lo que dijo nuestro hermano: las plantas ya viejas, las calabazas viejas, ya cuando quedan viejas las calabazas, ¿qué les hace la mayoría? Las arrancan. Pero el Señor prometió ayudarle. ¿Qué necesitamos? Confiar en el Señor. Pero tenemos que procurar andar en la voluntad de Dios también. ¿Sí estás aquí? Si las calabazas cuando estaban nuevas, dijo el hermano, quedaban como 20 cajas. Y ya viejas, de repente le daban 60, 70 cajas. ¿Cómo ves? De repente empiezan a echar más calabazas que cuando estaban nuevas. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Glorificar a Dios, entender que Él está en este asunto. Confiar en Él, que Él te va a ayudar, pero entiende, aprende a andar en la voluntad de Él, no en la voluntad tuya. Si estás aquí, para que puedas recibir las bendiciones, para que puedas recibir las promesas de Dios. Sigue diciendo: bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como oro plantado junto a corrientes de las aguas. Esa persona andará contenta, feliz. Un árbol plantado junto a corrientes de las aguas. Acuérdate del Salmo 1. Da sus hojas. ¿Qué dice? Su hoja no cae, da su fruto a su tiempo. ¿Sí entiendes? ¿Por qué anda entonces apagado el hermano o la hermana? ¿Por qué anda sin paz, sin gozo? Porque necesita aprender a confiar en su Dios. ¿Sí entiendes? Esa es la diferencia. Esta es la palabra de Dios. Necesitas conocer a tu Dios, tener ese temor de Dios. Aleluya. Será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene, ¿qué dice? Ni cuenta se dará cuando vino el mal, la situación difícil, sino que su hoja estará verde. En el año de sequía, ¿qué dice? No se fatigará ni dejará de dar. Un cristiano que está confiado en Dios, aunque vengan situaciones difíciles, está produciendo frutos buenos. Si estás aquí,
Entonces lo que tú y yo tenemos, tú tienes que aprender a confiar en tu Dios. Lo que el enemigo quiere que tú aprendas, que tú te desvíes y confíes en lo que te ofrecen. Terrenalmente las personas, el diablo te pone esto, te pone esto otro, para que tú pongas la confianza en esas cosas. ¿Sí me entiendes? Entonces tú debes estar con los ojos bien abiertos. ¿Quién es el que te propone cosas? Si estás aquí. Cuando tú aprendes a confiar en Dios, tú consultas con Él. Preguntas si es de Él o no es de Él. Ese asunto. Si tienes duda. Pero hay cosas que son claras, tú las vas a evitar. Si estás aquí. Gloria a Dios. Abre tu Biblia. En el Salmo 34, por favor, regrésate. Mire, hermano, hermana, si tú estás angustiado, has estado angustiado, y esto era hermano Mario, Dios sabe por qué, ¿verdad? Tome este consejo. Es bien importante, hermano, hermana, nuestros hijos, los jóvenes, no conocen a su Dios. Sí, momentos piden y eso, pero no le conocen. Y necesita ver ese temor, necesita ver esa sabiduría en el corazón de nuestros hijos, los jóvenes, de cada uno de nosotros, los mayores, para de verdad querer hacer lo que a Dios le agrada. Mira lo que dice en el Salmo 34, versículo 4. ¿Cuántos les han tenido alguna angustia, algún problema? Aquí todos, no hay uno que no haya tenido una angustia. Nomás acuérdate, mira lo que dice la palabra. Busqué a Jehová y ¿qué dice? Él me oyó y ¿qué hizo? ¿De qué te libró? Él ha hecho misericordia con nosotros, hermanos. No hay uno aquí que no haya pasado por una situación así. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Qué es a lo que tú temes? ¿A qué le estás temiendo? ¿Le tienes miedo a la oscuridad? ¿Le tienes miedo al vecino? ¿Le tienes miedo a quién? ¿A quién le tienes miedo? Si tienes ese temor, entonces busca al Señor, busca que Él sea el que te ayude a que ese temor se vaya. Y Él me libró. No es que no temía, dice, me libró de todos mis temores. Quitó esa congoja, ese problema, situación de mi corazón, lo sacó. Acuérdense de mi situación. ¿A quién yo iba a acudir, hermano, hermana? Si el único que nos puede ayudar es Él. Yo estaba ahí tirado. Yo sentí cuando se fue esa carga, ese peso, esa situación. ¿Cómo yo voy a darle la espalda a mi Dios? ¿Cómo te atreves a darle la espalda a tu Dios? Si estás aquí. Nuestros hijos les cuesta, no entienden, porque están siendo arrastrados, aún mayores, porque su confianza la están poniendo en las cosas de este mundo. Decíamos ayer, no es que no puedas estudiar, no es que no puedas hacer esto, otro, pero sin Dios, hermano, hermana, olvídate, estás perdido. Estás perdida. Sin Dios solamente obtendrás cosas terrenales, materiales, pero estarás como en un desierto. Siempre buscarás saciar tu sed con cosas terrenales, pero nunca las saciarás porque estás en un desierto. Sin Dios estás en un desierto. ¿Sí entiendes? ¿Cuántas veces te has sentido como en un desierto y de repente vienes a Él y te llena otra vez, te quebranta, lloras y dices gracias, Señor, porque has llenado, has sacado esto de mí? Porque Él es el único que sacia de sed al hombre. ¿Sí entiendes? Solamente Jesús puede dar de esa agua que nunca más tendrá sed.
Pero tienes que confiar en Él. No puedes andar jugando. No puedes andar confiando en las cosas tuyas, en tus habilidades, en tus fuerzas. Cada día va pasando un día menos que vives y llegamos a viejos y vamos perdiendo fuerza y agilidad. Y de repente alguien te llevará donde tú no quieras. Tendrás que ser llevado por alguien más. Si entiendes, llegarás a viejo y alguien más te tendrá que ayudar. No eres el joven que antes eras, que eras ágil, hábil. Por eso dice que somos menos que la vanidad. Nuestra confianza debe de estar puesta en nuestro Rey, nuestro Dios. Él te trajo para que tú le conozcas. Él te trajo para que tú vivas en armonía, para que tú vivas como un árbol verde plantado junto a las corrientes del río. Para que siempre tengas gozo, paz. Y si en algún momento tienes angustia, ve con Él. Él te va a librar de esa angustia, de ese temor. Si estás aquí, mira lo que sigue diciendo en el 5. Por eso es importante mirar a Él. Mira lo que dice el 5. Los que miraron a Él fueron, ¿qué dice? Alumbrados. Tú que le has puesto atención a Él, ¿cómo te sientes ahora? ¿Cómo andabas en la oscuridad? Andabas en tinieblas, mirabas pero eras ciego. Ahora sí ves. ¿Por qué? Porque tus ojos fueron alumbrados. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Dice, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Qué más promete el Señor? ¿Qué más promete si tú confías en Él? Mira, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Y mira lo que dice, dichoso, ¿qué dice? El hombre que confía en Él. Dichoso el hombre que confía en Él. Tu confianza, hermano, si tú la pones en Dios, serás dichoso. Vendrá el tiempo de calor y no sentirás esa calor. Espiritualmente hablando, cualquier problema, situación, será fácil. Si estás aquí, pero necesitamos confiar en nuestro Rey. Tu situación, Dios tiene la manera como solucionarla, pero tienes que traérsela a Él, tienes que confiar en Él. Esto es algo muy serio. Son claves, maneras como tú solucionar ese problema. Dios te lo dejó, nos dejó esa ayuda. ¿Sí entiendes? De repente va a haber angustias, hermano, en nuestros corazones. Pero no van a ser angustias por no confiar en Dios. Tal vez en algún momento tú sientas una angustia por la situación de aquellas personas, el mal que están haciendo aquellas personas, y te duele que no puedan ver, que estén ciegos. Pero es totalmente diferente. De igual manera llevas este asunto a las manos del Señor. Pero cuando el hombre no tiene a Dios, ¿a quién le lleva este asunto? Si no resuelve a golpes con pistolas, si no resuelve eso, lo resuelve en las cortes. Si estás aquí. Y si no lo resuelve en las cortes, no lo resuelve a golpes, no lo resuelve con pistola. De igual manera, la persona que no tiene a Dios vive guardando rencor, vive guardando cosas que le están entenebreciendo, pudriendo su alma. Todo hombre, toda mujer que no perdona,
cómo vive. Si no dejas que ese problema se lo entregas al Señor, ¿cómo tú vas a vivir? Si estás aquí. Por eso nos deja ayuda y enseñanza el Señor. Si no perdonamos de todo corazón, tampoco nuestro Padre nos perdonará nuestras faltas. Tienes que confiar en Él. ¿Que te quieres vengar? Tienes que confiar en Él. Él es tu confianza. Él hará por ti. ¿Sí entiendes? ¿No lo ha hecho hasta el día de hoy? A pesar de que te cuesta, hay cosas que te cuestan y no las entiendes. ¿Por qué respiras todavía? Por su misericordia. Si estás aquí. Él es grande, grande misericordia, hermano, hermana. Y lo dice el 9, temed a Jehová vosotros sus santos. ¿Qué sucede, hermano, cuando tú temes a Jehová? Cuando tú temes, cuando tú confías en Él. Mira, pues no falta, ¿qué dice? No, pues nada falta. ¿A quiénes? Los que temen a Jehová no les va a hacer falta nada. Es promesa. Gloria a Dios. Los leoncillos necesitan y tienen hambre. Pero los que buscan a Jehová, ¿qué dice? No tendrán falta de ningún bien. ¿Sí entiendes por qué padece? Ahora, estamos hablando de aquellos que no conocen a Dios. Tal vez alguien padezca algo con necesidad y dirás, pues si yo temo a Dios. No. Hay cosas que el Señor va a hacer en la vida de alguna persona. Y podríamos explicar ciertas cosas, ciertos temas, para que tú los entiendas con claridad. Pero va a haber situaciones que Dios va a pasar a personas. Y no es porque no te aman a Jehová. No es porque no te aman a Dios. Es porque Dios quiere pasar. Mira, vamos a hablar de uno que todos lo conocen, Job. ¿Qué testificaba Dios de Job? Y temeroso, era recto y perfecto, y temeroso de Dios y apartado. ¿Por qué le pasó todo lo que le pasó? ¿Quién lo permitió? Dios. ¿Se contradice la palabra? No. Dios es perfecto y Él sabe lo que Él hace. No es que Job había pecado, había hecho algo, no. Era para honra y gloria de nuestro Dios. ¿Sí entiendes? Entonces hay situaciones, por eso es importante no juzgar, porque hay situaciones que probablemente no son como tú las piensas. Capítulo 33, versículo 12. Esto es lo que pasa con un país y una nación también. Capítulo 33, versículo 12 dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Bienaventurada la nación, ¿qué dice? Si una nación pone por su Dios a Jehová y deja todos los ídolos, ese país va a ser levantado. Mira, hermano, tal vez tú conozcas, no conozcas, pero esta nación, este país, Dios lo levantó, lo hizo el más poderoso del mundo. Este país es joven. Si estás aquí. Porque la Constitución de los Estados Unidos fue escrita basada en las Escrituras. Su confianza estaba puesta en Dios. Y se cumple lo que dice en Deuteronomio capítulo 28. Si hicieres estas cosas, bendito serás en tu salida, bendito en tu entrada. Bendito todo. Y agrega, prestarás y no pedirás prestado, serás cabeza y no serás cola. Esta nación siempre prestaba y daba y regalaba a otros países. Hoy esta nación está endeudada. ¿Sí sabes por qué? ¿Sí entiendes por qué? Porque en una parte empezó a dejar de confiar en Dios. Se han metido hombres infiltrados en los gobiernos, personas que se les dio poder terrenal
y han cambiado la constitución y han hecho enmiendas. Han estado aprobando leyes que van en contra de las reglas de la norma de Dios, de la enseñanza de Dios. Por eso esta nación ya no es la misma. Si estás aquí, es lo mismo en una casa, es lo mismo en un pueblo, en una ciudad, en un país. ¿Sí entiendes? Gloria a Dios. Abre tu Biblia en el Salmo 145, por favor. Gracias, Señor. Versículo 18. ¿Tú quieres que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob esté cerca de ti? Si estás aquí, hermano, hermana, tenemos la manera, la forma como él va a estar cerca de ti. Lo tienes. 145, versículo 18 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a los impíos. Gloria a Dios. ¿Qué va a hacer el Señor si tú confías en Él, si tú le amas? Te va a guardar. Él va a estar contigo. ¿Por qué crees que dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué dice? Caerán a tu lado 1000. ¿Y qué dice? Pero a ti, ¿sí entiendes? Pero está hablando de personas que confían, están bajo la cobertura de Dios. Por eso es importante inculcar, enseñar a nuestros hijos. ¿Qué le enseñas a tus hijos? ¿Qué enseñas a los que te rodean? Que confíen en quién. Tienen que aprender a confiar en su Dios. Él es el único que los va a rescatar. No son sus estudios, no son sus habilidades, no es su juventud. ¿Sí entiendes? Pídele a Dios que te dé palabras, que te dé sabiduría cómo hablar a tus hijos, cómo hablar a las personas, para que ellos alcancen también esa bondad, esa misericordia que tú alcanzaste. Abre tu Biblia aquí en el Proverbios capítulo 3, versículo 5. Proverbios 3, 5. Está adelantito ahí. Lo tienes. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No pongas tu confianza en ti. Pon tu confianza en Dios. Fíate de Jehová. Confía en Él. ¿Qué dice? Nomás una parte. De todo tu corazón. Fíate de Él. Agárrate de la mano de Él. Confía en Él. Es lo que está diciendo. Y no te apoyes en tu propia prudencia. 6. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y Él qué va a hacer, hermanos? Va a enderezar lo chueco tuyo. Lo que no has podido enderezar de tu corazón, Él lo va a hacer. Pero tienes que confiarte de Él, de todo tu corazón. Si estás aquí, ¿por qué no hay un cambio entonces en tu vida completamente? ¿Por qué te cuesta seguir la voluntad? ¿Por qué te cuesta seguir a tu Dios? Porque no has confiado en Él. Porque no le conoces. Porque no hay ese temor verdadero. Necesitas verdaderamente conocerlo, tener ese temor de Dios, amarlo y desear hacerlo recto. Las cosas que te promete allá del mundo, dice la Biblia en Efesios, que son engañosas.
son engañosas. Te prometen muchas cosas, pero realmente es vano. El mundo y sus deseos, ¿qué dice? Pasará. Pero los que hacen la voluntad de Dios, ¿qué dice? Esos permanecen para siempre. ¿Qué necesitan hacer nuestros hijos? ¿Qué necesitan hacer tú y yo? Hacer la voluntad de Jehová, hacer la voluntad de Dios, para que permanezcamos para siempre. El que cree en mí, dice Jesús, aunque esté muerto, no va a morir. Morirá su carne, pero él se va a descansar, a esperar cuando Él venga. ¿Sí estás aquí? Y lo dice el 7. No seas sabio en tu propia opinión. Y vuelve a decir, ¿qué dice? Teme a Jehová y apártate del mal. Ese es el punto. Tienes que tener oídos para oír esta palabra. Porque si no prestas atención, estás aventando estas palabras a tus espaldas. No serán importantes para ti. Esta es palabra de Dios. Es poder de lo alto, es verdad. El evangelio de Dios es poder. Pero es poder cuando tú lo recibes, cuando tú prestas tu oído. Si estás aquí. Y lo dice el 8. Porque será que dice. Si entiendes. Estará mintiendo. Si tú temes a Jehová, hermano, te apartes del mal. La palabra, el temor del Señor, la sabiduría de Él, será para ti medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos, dice. Si estás aquí. Proverbios capítulo 16, versículo 3. ¿Lo tienes? Proverbios 16, 3. Una vez más dice, encomienda a Jehová tus obras. ¿Y qué pasa, hermanos? Y tus pensamientos. ¿Y tus pensamientos qué dice? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Son firmes? ¿O todavía te los tuerce el diablo así? Todavía no sabes ni qué hacer. Si estás aquí, tus pensamientos serán sanos, serán afirmados. No habrá pensamientos perversos, malos, no habrá cosa sucia. Si estás aquí. Porque el problema de la mayoría, hermano, aquí está la guerra. En tu mente, en tus pensamientos. Tú tienes que entender que tus pensamientos tienen que ser sanos. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Aquí en el 14:26, ¿qué dice? En el temor de Jehová está, ¿qué dice? La fuerte confianza. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. Y esperanza tendrán. Mira, hermano, esta es una promesa. Si tú pones, si el temor tuyo está en el Señor, tú estarás confiado. Será una fuerte confianza porque sabes que Dios te va a contestar. ¿Y qué va a hacer con tus hijos? ¿Qué va a hacer con tus hijos? Habrá una esperanza para ellos también. Fíjate acá. Si tú aprendes a confiar en Dios completamente, de verdad, andas en el temor de Él, tus hijos tendrán esperanza también. Hermano, hermana, pero si tú aquí eres una cosa, en tu casa eres otra y tus hijos te ven que eres otra cosa, ¿qué esperanza tienen tus hijos? Si estás aquí. Si tú eres el que debes de poner el ejemplo, entonces ¿qué esperanza tienen tus hijos si no lo pones? Si entiendes lo importante que es, por eso andar en el temor del Señor, tu confianza será firme. Señor, los que andan mal, mira, Señor, pero tú andas en el temor del Señor. Y si los inculcas de
normalmente no se van a apartar del Señor. ¿Sí estás acá? ¿Ya te cansaste, hermano? Le paro, me dan chance de leer otro más. Uno más, no más. Gloria a Dios. Ahí en el 16, 20. Lo tienes. Dice, el entendido en la palabra hallará ¿qué? El entendido en la palabra. No fíjate bien, está claro. En la palabra hallará bien. No está diciendo que vaya bien en otras cosas. ¿Sino en dónde? Si estás aquí. ¿Y qué más? Y el que confía en Jehová es bienaventurado. No te olvides que tú tienes un enemigo, hermano, hermana. Tienes que andar con los ojos bien abiertos. El enemigo va a quererte enredar, envolverte en las cosas que son terrenales, que le pongas confianza a las cosas terrenales. Aún a tu habilidad. Por eso, hermano, tengan cuidado aún cuando trabajan. Yo conozco a alguien que siempre hacía algo y decía es que yo soy bien, decía de otra manera, más vulgar, pero yo voy a decir una manera que no se oiga tan feo. Y yo es que el Señor está aquí, hermano, aquí delante de mí estoy viendo luces. Mira, esta persona decía yo soy bien fregón, pero con malas palabras. Cuando tú hablas de esa manera, hermano, y hacen tu trabajo y yo soy esto y yo soy esto otro, ten cuidado. Viene tu caída. Viene tu caída. Dios no quiere soberbios, no quiere que seas soberbio. Dios quiere que pongas tu confianza en Él, que lo que tú hagas es gracias a Él, que tú honres a Él, que si tú tienes fuerzas, habilidades, no es para que apresionemos a otros, sino para que tengamos misericordia con otros y para que ayudemos a otros, en cualquier área que sea. ¿Sí entiendes? Nuestra confianza, si la ponemos en el Señor, tú vas a ver los frutos de eso, hermano, hermana. Maldito el hombre que pone su confianza en el hombre y en las fuerzas del mismo de cualquier persona o de un ejército. ¿Cuántas veces vimos que ejércitos grandes fueron derrotados? Con poca gente los derrotó el Señor. ¿Sí estás aquí? Porque pusieron su confianza. ¿Sí me entiendes? Tal vez tú seas solo cuando andes por allá, pero si Dios está contigo, ¿qué importa que sean muchos los que están en contra de ti? Tu confianza está puesta en Jehová, porque Él es fiel. Él acampa, dice el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Quieres seguir así de esa manera? ¿Quieres seguir batallando? El enemigo quiere que sigas batallando. El enemigo te quiere seguir golpeando. Él quiere que no creas en Dios, que no creas en sus palabras, en sus promesas. Pero bienaventurado el hombre que puso su confianza en Jehová. Tú vas a ver las bondades de Él. Hermano, hermana, yo que no quisiera que mis hijos, nuestros hijos, cada uno de ustedes de verdad comieran y entendieran que si no pones tu confianza en Dios, si tú la pones en Él, te va a ir bien. Si tú pones tu confianza en Él, aquellas situaciones serán resueltas. No es que no van a venir situaciones, sí, pero serán prontamente resueltas por Él, porque Él es tu ayudador. En mi angustia clamé a Jehová y Él me oyó. Qué precioso, ¿no? Que cuando clamaste a Él en aquella situación tan difícil, recibiste la ayuda, recibiste el socorro. ¿Cuántos de aquí no veníamos golpeados? Yo creo que todos. Golpeados por el enemigo, golpeados por las cosas. ¿Qué hizo por Dios? ¿Qué hizo Dios por ti? Te sanó, ¿verdad? Te ayudó. Entonces, confía en Él. Aprende a confiar en Él. Necesitas meditar, pensar en esto. Nuestros hijos necesitan aprender a confiar en nuestro Dios.
Yo hablaba en estos días, yo un día voy a partir, su madre va a partir. ¿Qué va a hacer de ellos si no confían en Dios? ¿Sí me entiendes? ¿Y de qué va a servirá la herencia que tú les puedes dejar terrenal? La mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos es la palabra, la enseñanza, el amor, que aprendan a amar a Dios, que aprendan a valorar a su Señor, a su Dios, el que les ha dado la vida, el que les permite respirar. Si Él nomás dice, te quita el espíritu y caes muerto. ¿Sí estás aquí? Tenemos que aprender a confiar en Él. Por difícil que sea la situación, hermano, hermana, confía en Él. Sé paciente solamente. Sé paciente y que esa situación te sirva para que tú busques más a Dios, para que tú te afiances más de la mano de Dios, para que te hagas cuentas con Dios y le digas, Señor, yo me aparté, yo hice esto y esto otro, pero perdóname, esta situación me está pasando, pero sácame, tú eres mi ayuda, mi pronto socorro. Enséñame a confiar en ti, porque para tu Dios no hay nada imposible. Si estás aquí, esfuérzate, hermano, hermana. Esfuérzate, esforcémonos. Nos esperan cosas grandes, nos esperan promesas grandes. Y no te olvides que cuando salgas tienes un enemigo. Todos los días tienes que hacer frente, pero todos los días tienes que andar con el Señor. Y si tú dejas que Él ande contigo, Él va a hacer frente por ti. Si estás aquí, yo te voy a dejar con esto, hermano, hermana. Esfuérzate. Dios es bueno. Que el Señor te bendiga.